Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros. Síndrome de Diomedes. Bueno, y con enorme gusto les damos la bienvenida a una nueva instancia, a un nuevo ciclo de Síndrome de Diomedes con el protagonista principal de todo esto, que es Jorge de Librería Diomedes. ¿Cómo andas, Jorge? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, estamos con mucho gusto recibiéndote en este nuevo ciclo para hacer lo que mejor sabes hacer, que es no comentarnos sobre literatura, sino hablarnos sobre libros y todo lo que los libros nos arrojan en un montón de contextos. Particularmente para esta primera entrega, en tu vuelta al Síndrome de Diomedes en Uniradio, te propusimos charlar sobre elecciones. Y bueno, tomaste esa posta que te dejamos ahí en el piso, le sacudiste unos libros, un poco de tierra por encima. ¿Y qué nos trajiste? Bien, en realidad lo vamos a tratar de ir enmarcando en un contexto de ir charlando a sí mismo de lo que vendría a ser la identidad nacional. Entonces, de alguna forma, una de las primeras asociaciones que uno hace es que algo que realmente define a un uruguayo, aparte del mate, del asado, del fútbol, de quizás la murga, para otros muchos el rock, es votar y hablar horas y horas y horas de por qué mi voto es mucho mejor que el del resto y por qué está mejor pensado y por qué es más apropiado para el destino de este país. Todo eso ambientado en una mesa de boliche. Exactamente. Con una copa de Canyon Cup. Sí, claro. Pero igual en el asado o en la ronda de la familia, claro, o donde sea, discusiones hasta la madrugada de por qué vos vas a votar a ese que por favor, mi Dios. Bien, entonces, la primera en realidad pregunta que uno se empieza a plantear es, ¿siempre para los uruguayos fue tan importante votar? Qué buena pregunta. Hubo muchos momentos donde no teníamos la oportunidad de votar. Claro, esa es la primera parte de la respuesta, la lógica. Después hay una que en realidad que es una especie de trampa constitucional, que es que en realidad durante todo el siglo XIX Uruguay tenía una maravillosa y escueta constitución liberal que se aplicaba básicamente en Montevideo y adyacencias, pero lo que sí se aplicaba en todo el país era radicalmente la definición de quién podía votar y quién no podía votar. Ejemplo, si eras mujer, no votabas. Si eras empleado, no votabas. Si tenías una deuda con el Estado, tampoco votabas. Pero tampoco votabas si eras analfabeto. Que no eran pocos en esa época. Exactamente. Entonces, por la vida de los hechos, solamente votaba un gran propietario. Ajá. Era lo que se definía como un voto censitario. Y en definitiva todo eso habla de qué se entendía en aquel momento por ciudadano. Exactamente. Entonces, para empezar, las personas que se jugaron la vida para ser las patriadas que dieron origen a este país, a esta nación, bueno, la mayor parte de ellos automáticamente no tenían derecho al voto. Eso yo te diría que es como la primera gran conclusión que uno sacaba así de primera. Pero punto 2, que esto ya es más interesante, no votabas presidente. Había un sistema en segunda vuelta, entonces en el sentido de que vos votabas parlamentarios y esos parlamentarios eran los que iban a decidir quién iba a ser el presidente. Un colegio electoral al estilo Estados Unidos o España. Claro, pero muy reducido solamente el Parlamento. Entonces, eso funcionaba con un aditamento, que es que el voto era cantado. Ah, mirá, qué interesante. Obvio. Entonces, Carlos Machado, que lamentablemente falleció hace muy pocos días, en un espléndido libro que muy recomendable que se llama Historia de los Orientales. Primera anotación que hacemos de este nuevo ciclo. Historia de los Orientales. Recupera varias perlitas.
Una de ellas en la época del colectivismo colorado, que es ya el final del siglo XIX, en el que, bueno, aparentemente hay un telegrama maravilloso en el que un jefe político le notifica a sus superiores en Montevideo de que han ganado en una muy dura lucha 3 votos contra 9. Entonces, claro, no te queda demasiado claro cómo es la definición. Es que, bueno, ellos realmente tenían 3 votos, el partido contrario tenía 9, y lo que habían hecho era básicamente detener a los ciudadanos con obvia afiliación del otro partido y evitar de que votaran. Entonces, hay ciertas anécdotas muy desopilantes sobre todas las razones por las cuales vos podías ser detenido 24 horas antes y ser privado del derecho del voto. Porque, entre otras cosas, si vos hacías algo que pudiese ser equiparado a alboroto vía pública, obviamente eras arrestado, y eso obviamente había un enorme nivel de discrecionalidad. Por otro lado, ya entrando casi en lo digno de García Márquez, obviamente para ser candidato a presidente tenías que ser parlamentario. Sí. Bien. Bueno, eso es en tu lógica. Santos logró encontrar una solución a eso, que fue que él no había sido elegido parlamentario, pero era el que comandaba el 5º de Cazadores, que era uno de los batallones claves en la historia militar uruguaya. Entonces, en su aprehensión por ser presidente, encontró una vuelta constitucional deslumbrante, de la que yo soy testigo porque nací en ese departamento. Entonces, el departamento de San José antiguamente era bastante más grande y fue partido al medio para generar el departamento de Flores, para que hubiese una elección específica que increíblemente, sorprendentemente, la gana Santos en medio de la legislatura. Santos logra ingresar al Parlamento y increíblemente los otros parlamentarios se dan cuenta que Santos era el candidato presidencial apropiado y automáticamente pasa a ser presidente. Acá es cuando va el meme de maravillosa jugada, ¿no? Exactamente. Con el ajedrez. O sea, todo esto es para contarte cómo era el juego político de élites muy reducidas en el siglo XIX. Obviamente todo esto estaba salpicado, por decir una forma delicada, por tan solo 70 revueltas, revoluciones y levantamientos a lo largo del siglo XIX. Entonces, obviamente, si uno va mirando la historia, y esto hay que decirlo con todas las letras, el Partido Nacional hace una enorme lucha porque su tradicional adversario, que era básicamente el dueño de la pelota del Estado, poder conseguir mínimos espacios con participación. Sería relativamente árido, pero de alguna forma el Partido Nacional tenía jefaturas políticas de algunos departamentos en los que, bueno, sus jefes políticos estaban direccionados en una especie de tierra paralela. El Estado uruguayo, que era básicamente colorado, gobernaba Montevideo, sus adyacencias. Bueno, las jefaturas blancas gobernaban los blancos. Entonces había una especie de gobierno paralelo. Todo esto queda rematado por una serie de levantamientos que de alguna forma van tratando de quebrar ese statu quo. Obviamente la más dramática, o sea, hay algunas extremadamente violentas y sangrientas, pero la que uno siempre tiene en la memoria es la última gran patriada de 1904, que termina con la muerte de Aparicio, el desbande del ejército nacionalista, la imposición de alguna forma del control estatal colorado básicamente en todo el país, pero de la misma forma que y acá empiezan las partes subjetividades, de que gran parte de las reformas sociales habían sido inspiradas por legisladores como Roslo, Carnelli, que eran blancos, son los propulsores de las 8 horas. El Partido Nacional había hecho una enorme pelea por los derechos civiles reales, y hay una fracción del Partido Colorado que asume ese desafío. Insólitamente, el que era el Benjamín político de Valle, que luego se va a distanciar por su amistad con Rodó, que es Pedro Manini Ríos, es el tipo que hace
la alianza con Herrera para hacer viable la reforma del 18, que va a tener una enorme trascendencia. Cuando Valle viene con la idea del colegiado. Claro, el colegiado fenece, pero queda una idea mucho más importante, que es para nuestro destino como sociedad, que es la del voto secreto. Es un cambio radical, ¿no? Evidentemente. Un cambio radical porque se universaliza el voto, bueno, obviamente al mundo masculino. Claro. Pero de 100.000 votos que se logran en la primera elección, a la segunda elección ya pasan prácticamente a 300.000 votos. Estaba hablando de que en las otras veces votaban apenas algunas miles de personas. Entonces, eso sí es lo que permite de que Eric Hobsbawm, en la historia del siglo XX, tiene 2 o 3 veces escasas referencias a Uruguay. La primera es radicalmente honrosa para nosotros, porque dice que es una de las pocas democracias reales que hubo a principios del siglo XX. Mira. Claro, porque que realmente el voto fuera secreto y que hubiese garantías y que hubiese una concordancia entre tu credencial, el registro que tenía la mesa de votación, y que en la mesa de votación hubiese delegado de todos los partidos, eso era algo bastante raro en el planeta. Estaba demasiado bien organizado para la época. Exactamente. Por supuesto que hay una enorme tensión, porque las constituciones liberales, muy bien intencionadas, muy en la línea europea, funcionaban básicamente bastante mal en países que eran, en última instancia, fundamentalmente caudillistas. O sea, Artigas, Oribe, Rivera, Lavalleja, el general Flores, incluso más te podría decir hasta La Torre, de alguna forma eran caudillos. Don Pepe Valle era un caudillo, Aparicio era un caudillo, cada uno con sus acentos distintos, pero eran caudillos muy fuertes. Y el juego político está estribado en eso. Valle, acá también podemos entrar en múltiples especulaciones. Habitualmente se dice que él vuelve muy impactado del modelo suizo de su viaje. Se da cuenta de lo dramático que es tratar de enfrentar la cuestión social, pero mucho más importante en su agenda política es que caudillo él sea el último, que a partir de ahora sea un colegiado. Hay diversas interpretaciones que uno puede hacer, si en ese colegiado él realmente iba a tener la voz dominante o no, lo que uno puede hacer, pero bueno, lo importante es que en Uruguay hay un segundo gran debate político que yo te diría que hasta los años 60 tuvo realmente mucho énfasis. En ese momento, tanto gran parte del Partido Nacional como del Partido Colorado no lo ven viable y es derrotada esa opción del colegiado. Nosotros quedamos con embarcados ya a esa altura en la depresión del 29. Ahí está el gobierno terrista, que de alguna forma implica un enorme alto a las reformas sociales del vallismo, pero de alguna forma continúa la presencia estatista creciente y de algún modo hay una figura en la sociedad uruguaya que pasa a ser central, que la representa muy bien Germán Rama en un librito que se llama El Club Político. Un librito maravilloso, muy divertido, muy ameno, que es que gran parte de una cosa era ser ciudadano, otra era acercarte de alguna forma a los derechos que establecían las constituciones de este país, y eso, hablando de pronto claro muy mal, te lo resolvía un club político. Claro. Bien, con todos los pros y todas las contras que tiene eso. Habitualmente hoy en una época de cuestionamiento muy fuerte de los estados de bienestar de un montón de sectores neoliberales, esto, bueno, es añadir leña al fuego, ¿no? O sea, eran todos corruptos, para conseguir un trabajo, ¿a dónde tenías que ir? Al club político, para conseguir un acceso a las cartillas de racionamiento
había que acceder al club político. La vieja y querida tarjetita de un senador, de un diputado. Del doctor. Acá tengo la tarjeta del doctor. Era otra que el boleto dorado de Willy Wonka. Era obvio. Entonces, con todas las trapisondas que implicaba eso, ahí hay una anécdota que la registra muy bien Dick Candia en un texto en el que se juntan con Williman y Maggi, y empieza a retrotraerse a la época esa en la que uno presupone que todo era que los caudillos políticos trataban de gerenciarle favores a los ciudadanos de a pie, y hay una anécdota deslumbrante de el doctor Herrera. Uh-huh. El doctor Herrera, bisabuelo de un actual candidato, supuestamente era muy estoico y muy ascético, solamente tenía una cachila negra muy famosa, siempre la mantuvo, y bueno, iba el viejito sin chofer, solo, y habitualmente la cachila se detenía en medio de la calle. El pobre viejito bajaba, miraba a ver si había algún transeúnte, y obviamente Herrera era extremadamente conocido y siempre se le acercaba a alguien y él le explicaba el problema de que la cachila no sabía muy bien qué le pasaba, que no arrancaba. Entonces, obviamente, la gente colaboraba, desde comunistas hasta ballistas, porque en última instancia el viejo Herrera me pidió que le empuje la cachila, entonces ayudaban a empujarla, y milagrosamente, inmediatamente arrancaba la cachila. El doctor se bajaba, uh-huh, emocionado, y le daba a Diego una tarjetita. Pero muchas gracias, doctor. Por si vos no lo conocías, para que lo que vos necesitaras, claro, el doctor Herrera te da su tarjeta. Qué performático todo, es tremendo. Claro, el tema es que, como quizás te sospechás, porque vos sos de la nueva generación muy nihilista y descreída, esto era exactamente una performance, exactamente como vos lo dijiste, porque Herrera ya sabía que mucho más importante que un político te haga un favor, que nunca va a ser lo suficientemente agradecido y genera en realidad desagradecidos, era que vos le hicieras un favor al político. Porque ahí vos te sentías importante, vos ahora esa palabra tan maravillosa que es, te sentías empoderado, ajá, porque vos le resolvías algo a un político. No, aparte, imagínate que esa anécdota, ya que hablábamos de varias, claro, y en una época donde el boca a boca era fundamental, obvio, ¿no? En el asado ya tenías charla como para 3 días. Claro, y ahí volvemos a eso de, mirá, este era buen tipo, y los amigos empezaron a creer que era buen tipo también. Un tipo humano, que es igual que nosotros, y este pobrecito, con todo el poder político que tenía, tiene una cachila que no arranca. Hay que averiguar ya dónde está esa cachila. Porque eso bueno, no, ¿cómo que? Esa cachila fue utilizada por el doctor Luis Alberto Lacalle. Ah, es esa, tenés razón, claro. Pero es en la Asunción del 95. Claro. Del 90, perdón. Claro, es un pedazo de la historia de este país. Eso está a su vez narrado por el secretario del viejo Herrera, que manejaba anécdotas absolutamente descacharrantes de esa época, pero que te va alumbrando de un país que Real de Azúa definía como un país de cercanías, uh-huh, muy mesocrático, que estos son algunos elementos que son bastante interesantes, incluso para entender el día de hoy, en el que había un republicanismo muy acendrado, o sea, una república de iguales. Entonces, todo aspecto absolutamente que hiciera muy distinto al candidato en ese país no estaba bien visto. Entonces, la famosa frase esa de cuando se define a Rivera un oriental liso y llano, que uno dice, ¿y eso qué significa? Bueno, era que era buen tipo, que se tomaba el mate con vos, claro, era eso. Aparicio Saravia salía delante de su tropa. Esa cercanía del candidato era absolutamente clave y que la gente lo sentía, por supuesto, como alguien importante, pero absolutamente cercano. Entonces, por eso famosas giras de el doctor Herrera, en el Águila de la Victoria, que creo que le habían puesto al tren, que era
hay anécdotas también muy graciosas sobre que el doctor Herrera siempre iba acompañado de alguien que le iba indicando, porque tenía anotado en una libretita, quién era el interlocutor y básicamente cuántos votos tenía esa señora. Y cuál era su problema de salud, y el doctor Herrera la abrazaba y se preocupaba obviamente por su salud. ¿Qué similitud con Jesús en la Biblia? Es pura coincidencia. Obvio. Entonces, eso hacía que la política era algo absolutamente que atravesaba todos los estamentos sociales, que por eso era tan central, y que cuando uno a veces trata de entender otro tipo de sociedades, se encuentra que aunque el trabajo de las personas le gerencia automáticamente un pasar. La sociedad uruguaya es una sociedad en que, si uno podría bien, cierto, hablar de que como país es un país rico, habitualmente la vida de los uruguayos siempre había sido bastante estoica, bastante dura, y ese plus lo conseguías con una mediación política. O sea, en los años 60 fue absolutamente anecdótico todas las peripecias que había que hacer con las tarjetitas de los políticos para conseguir la famosa línea telefónica. Algo que las nuevas generaciones... Claro, algo que las nuevas generaciones... No llegó el Borne al barrio. Claro, es absolutamente incomprensible, claro. Pero no hace tantas décadas, te diría que hace 40 años, en este país, vos para hacer una llamada del interior a Montevideo, vos discabas, en el hipotético caso que tuvieras teléfono, que hubieses podido conseguir un teléfono, y había una telefonista que te daba un horario de cuándo iba a ser recibida esa llamada del otro lado, que puede ser 2-3 horas. Tu llamada, antes de Facebook, antes de la CIA, controlando de todas las cosas que vos posteás, había una señorita que trabajaba en Antel. La chica del cable. La chica del cable que se enteraba con lujo de detalles, no de tu vida privada, sí, sino la de todo el resto del barrio, y que podía sazonar en sus charlas con acotaciones. Lo cual, bueno, obviamente hacía que ese país de cercanías, bueno, era básicamente un infierno bastante pequeño, pero muy temible. Bien, entonces, el hecho concreto es que Uruguay en los años 30 tiene un segundo gran avance, que es que la mujer llega al voto. De una forma bastante extraña, ¿no? Con un sufragio en Cerro Chato para ver de qué departamento pertenece. Sí. Una localidad, perdida. Pero lo importante es que la próxima elección nacional, que es en la salida de la dictadura. Claro, lo de Cerro Chato fue en el 27. Exactamente. Y ya en las próximas elecciones se incorpora el voto femenino. Claro. Entonces, en la siguiente reforma ya está incluido, y junto con la ley de derechos civiles de la mujer. O sea, vos pensá, cuando hay todos estos debates sobre si el feminismo está avanzando demasiado o no. Bueno, el espanto de lo que significaba vivir en una sociedad en la que la mujer, para hacer cualquier transacción económica, le tenía que pedir permiso al padre o al esposo o al hermano mayor. O sea, era un ser tutelado, absolutamente. Sí, rotundamente. Eso es lo que explica, por ejemplo, la peripecia espantosa de la madre de Roberto Las Carreras, que es declarada loca a su vez y que se le roba la fortuna, más allá que era una zúñiga, que era una de las fortunas mayores de este país. O sea, si una de las mayores herederas de este país le pasaba eso, ¿qué dejas para una mujer trabajadora común y silvestre? Yo te recomiendo que un día te leas, te lo puedes bajar en internet, mirá, como te lo digo, 3 carillas, que te leas El desalojo de Florencio Sánchez, y ahí ves lo que era la realidad de la vida de una mujer pobre en este país, en que el esposo ya no puede sostener esa familia. O sea, vos ahí quedás electrificado, ¿no? Ahí ves también lo que es la cabeza de Florencio Sánchez, lo que es un tipo decente en este país. Pero nos fuimos un poquito de tema electoral, pero tiene mucho que ver. Sí. En los años 50, crisis del vallismo, crisis del modelo presidencial, la sociedad uruguaya quiere cambios de todos lados,
Y ahí hay un fenómeno fascinante que es, para leerlo de varias perspectivas. Hay una crisis del modelo presidencial, se pasa al colegiado, hay una caída del Partido Colorado, que eso sí es un cataclismo para la sociedad uruguaya, porque los uruguayos habían asumido que el Estado era igual al Partido Colorado y específicamente al vallismo. Ni los vallistas se lo pueden creer, ni los blancos se lo podían creer, sorpresa total. Y a su vez pasa una cosa increíble que con lapso de una diferencia de meses pasa lo increíble que los principales caudillos que tenía la sociedad uruguaya, Luis Valle, el viejo Herrera, Nardone, mueren. Entonces hay un agotamiento del ciclo económico, mueren los caudillos, es colegiado. Como que se había reseteado la máquina. Sí, o sea, muchos cambios a la vez en un país que era básicamente muy de parroquiano, que en esa definición de país de cercanías, de medianías, mesocrático, todo eso queda en un tembladeral. Ahí es cuando el partido, por ejemplo, socialista, se le ocurre la brillante idea de hacer una alianza con un político blanco que es Erro. Ahí surge la famosa UP, que en estos días está siendo muy nombrada por el caso Vivian Trías. Uh-huh. Esa es la generación del Partido Socialista en la que todavía estaba Frugoni, que está Vivian Trías, que está Raúl Sendic, padre, en el que el Partido Socialista hace una apuesta electoral que ahora sí, con toda esta crisis de los partidos tradicionales, este es el momento de la izquierda. Si nosotros nos aliamos con un blanco, pues ya está, llegamos a la presidencia. Bueno, increíblemente hay en algo muy bien descrito por un sociólogo que se llama Aldo Solari, que se llama Requiem para una izquierda, el experimento electoral de un crecimiento vertiginoso a la izquierda en Uruguay en los años 62 termina en el peor de los desastres electorales, porque el Partido Socialista por primera vez pierde su banca, solamente se la queda Erro. Se cumple la profecía de Frugoni, que les había advertido que todo eso iba a terminar mal, y que a su vez el Partido Socialista iba a terminar peor todavía, porque Frugoni alerta sobre el gen aparentemente incorporado todo blanco de ser un reaccionario, y que esa mezcolanza con el Partido Socialista iba a terminar muy mal. El hecho concreto es que el Partido Socialista prácticamente explota, y ahí surge quizás la principal columna del MLN. Uh-huh. Y esto es muy interesante, no solamente por todos los efectos históricos que nosotros hemos sufrido, sino porque es desde 1904 la primera vez que realmente se cuestiona de que la vía electoral sea una vía. Y empiezan a volver acciones directas. Exacto. Que la vía de la lucha armada es una forma de resolver los conflictos en este país. Eso es realmente exótico en ese momento. Pero vamos a Lincoln Maestain, Historia de los Orientales, hace una investigación muy interesante, que es que habitualmente, como yo te lo acabo de contar, es la forma tradicional de contarlo. Lincoln Maestain te dice, bueno, no. No solamente era una fracción del Partido Socialista radicalizada, que se empieza a ver reflejada en la épica de la Revolución Cubana. No. Harrison, que era consejero del Consejo de Gobierno, o sea, el presidente de turno por la fracción ruralista, de la que luego va a surgir Bordaberry, frente a las huelgas que había en aquel momento. O sea, estamos hablando de un país en que todavía no existía la CNT, no existía la FEU, no existía obviamente el Frente Amplio, uh-huh. Todavía no existía el MLN. Dice la frase famosa de: en este país a la democracia habría que darle vacaciones. Fuerte. Sí, bastante fuerte. Un coronel, que luego va a ser general, que es Aguerrondo, uh-huh. Entiende en forma literal la metáfora y trata de armar un golpe de estado en ese momento, porque dice, esto tampoco da para más, y él aparentemente esto es algo que Nelson Caula investigó, y bueno, aparentemente intentó un golpe de estado de Aguerrondo, es detenida por un general que luego va a ser muy famoso, que es el general Sereñi.
por una vía muy uruguaya. No ponen tanques enfrente de los tanques del otro. No, se hace básicamente una especie de reunión amenizada por un asado y se cuentan no los votos, no cuántos batallones y reparticiones militares tenía cada uno, y obviamente Aguerrondo tenía la minoría, entonces bueno, ya el tema quedó laudado, cada uno para su casa. Seguí participando. Seguí participando para la próxima. Aguerrondo lo toma en serio y en el año 73 esto va a ser, sí, una de las columnas del golpe de Estado. Pero bueno, el colegiado dura básicamente 2 periodos. La sociedad uruguaya había entrado en un proceso de estanflación, o sea, de estancamiento más inflación. Es cuando se firman las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional y empieza un proceso de crispación social realmente fuerte. Sí, es la caída definitiva de la tacita del plata, el derrumbe de la Suiza de América. El ejemplo que yo te iba a traer es que la generación del 45, los literatos, vos juntabas en la misma mesa a Onetti, a Filiberto Hernández, a Morín, a Mario Arregui, a Mario Benedetti, a José Pedro Díaz. Y vos decís, qué bueno, todos esos intelectuales. Lo bueno es que en esa misma mesa vos tenías a 2 comunistas, a un colorado, a un tipo profundamente anticomunista, tomando café, juntos, charlando amigablemente de literatura. Por supuesto que de vez en cuando volaba alguna taza, pero el hecho concreto es que en ese país no era tan raro que vos tuvieras amigos. De hecho, era casi esperable que vos tuvieras tu amigo comunista, tu amigo herrerista, tu amigo ballista, y estaba todo bien. A partir de los años 60, eso va a ser crecientemente más raro. Y cuando llegamos a la famosa reforma del 67, es porque el país está llegando a un nivel bastante interesante de contradicciones que Real de Azúa sintetiza bastante bien en un análisis que a mí siempre me pareció deslumbrante, que decía que en el periodo interelectoral la variable lucha de clases era absolutamente fundamental. Pero entre las elecciones. En las elecciones, sí, vos no votabas como obrero sindicalizado. No, vos votabas como blanco colorado. ¿Por qué? Vos dirás, pero qué alienado, etcétera. Error. Esa calificación que habitualmente hacía de los cuadros más sindicalizados, más politizados de la izquierda tradicional, lo que no veían es que blancos y colorados realmente encarnaban proyectos de país muy distintos, porque uno era un proyecto sustancialmente más agrario que el otro, que era un proyecto sustancialmente más urbano, más industrializado. Y obviamente en ese país clientelístico había exoneraciones, subsidios a una industria o no los había. Pero si había un subsidio a esa industria del calzado, bueno, había trabajo para esos obreros de la curtiembre. Entonces, lo que César Aguiar a veces planteaba casi como problema en sociología era que presentaba un cuadrito como de doble entrada que te iba mostrando en qué zonas había votado muy bien el Fidel. Fidel era lo que hoy en día llamaríamos la 1001, Partido Comunista y sus aliados más cercanos, proporción de obreros sindicalizados. Bueno, entonces vos veías que si ponías el mapa de Uruguay, Montevideo, Salto, Paysandú, se cumplía de que había había mayor proporción de obreros y de obreros sindicalizados en esos 3 lugares, y obviamente la 1001 votaba claramente mejor en esos lugares. Entonces, siguiendo todo este análisis de Real de Azúa, César Aguiar planteaba de que había que aprender a leer las encuestas. Esto tiene bastante que ver con la euforia de estas semanas. Entonces, César Aguiar lo que te planteaba era que no eran los obreros sindicalizados los que te estaban votando a la 1001. Eran muchas veces profesores, oficinistas, estudiantes,
que en ese contexto urbanizado de tensiones sociales, de avance de un proyecto de determinadas características, sentían que la 1001 era una muy buena respuesta. Volvemos a la vieja discusión marxista de quién va a sostener la revolución, ¿no? Exactamente. Si los obreros o la parte intelectual. Exactamente, bueno, por eso tanto Gramsci como toda la escuela de Frankfurt eran muy escépticos del proletariado como sujeto revolucionario. Claro. Entonces, en el año 67 hay un gran debate constitucional, y es si restablecer un proyecto presidencialista, si ese proyecto presidencialista va a ser fuerte o no. Y algo que va a tener un montón de implicancias que la gente básicamente ni lo leyó en aquel momento, pero si uno lee la defensa de la reforma de la Constitución hecha por Julio María Sanguinetti y Jorge Pacheco Seré, queda muy claro. Por primera vez se establece la creación del Banco Central y la creciente independencia de la toma de decisiones económicas por fuera del Parlamento uruguayo. Si hay una constitución que realmente cambia la historia política y económica de este país, después yo te diría que la del 18 es esta. Se establece esa reforma, pasamos a tener un Banco Central crecientemente técnico, las decisiones económicas cada día van a pasar menos por el Parlamento, y el presidente es realmente con su Consejo de Ministros los que van a tomar realmente más las decisiones. Por eso, cuando llega la elección del 71, en todo ese contexto de... Sí, que aparte, o sea, recordemos, Gestidos había muerto, había ganado el 67, se muere al poco tiempo, queda Pacheco e intenta ir a por la reelección. Exactamente, que eso es la gran novedad del 71. Entonces, en un país absolutamente partido al medio, que tu voto implicaba si yo te saludaba o no. Uh-huh. La grieta. Ahí sí que había grieta en serio. Y no había chistes sobre Sartori. En ese contexto está la elección más álgida de la historia de este país, en la que hay una denuncia de fraude. Entonces, yo ahí recomiendo una triple lectura. A ver, anotamos. La de la biografía de Pacheco que hace Chagas, que es deslumbrante, porque te permite superar la mitología que al menos yo tenía sobre Pacheco. La de Daniel Corvo, que es un blanco, analizando ese proceso electoral. Y por qué no, la del escribano Garchito Arena, que sale a demostrar desde filas coloradas de que, por supuesto que nunca hubo fraude en este país. Vamos a resumir un poquito, porque aparte ya estamos terminando con este round. Lo interesante es que claramente el sistema electoral de voto físico, de papeleta, que es refrendada en un sobre a partir de una credencial física, con una copia de la credencial, con un monitoreo de los diversos participantes, delegados de los partidos, hace básicamente bastante difícil, porque hay un doble y triple conteo de los votos, ¿tá? O sea, el sistema uruguayo, yo diría, y en esto soy de la línea sistémica, yo diría que es un sistema que básicamente funciona muy bien. Lo que yo sí creo, es con Chagas y con Corvo, es que el fraude denunciado por el Partido Nacional en realidad sí existió, pero en otro ángulo. Y es que la reforma reeleccionista hizo que Jorge Pacheco Areco, presidente en funciones, salió con todo el peso político del Estado uruguayo, en una época que el Estado uruguayo realmente pesaba, y en serio, con una red clientelística que llegaba a todos los barrios, a defender su candidatura. Entonces, eso sí entra en las aguas pantanosas de al menos una situación que en el mejor de los casos podemos decir que era de difusa legalidad
y crecientemente ilegalidad cuando vos estabas viendo el peso que tenía esa injerencia de lo político en esa sociedad, que era muy distinta que la sociedad uruguaya de hoy en día. Sí, totalmente. Entonces, ahí sí hubo un peso extremadamente fuerte, y entonces la denuncia, que como para cerrarlo, como cosa no tan anecdótica, que el Partido Nacional hace sobre un hipotético fraude, la firma un abogado muy conocido, muy reconocido de este país, catedrático de la Facultad de Derecho, que era Aparicio Méndez, que, para los que no lo recuerdan, devino luego, más tarde, en presidente títere de dictadura, que 2 años más tarde se implanta en este país. Eso también para ver de que los procesos electorales uruguayos son mucho más complejos de lo que habitualmente uno presupone habitualmente desde su casillita. Nos quedamos ahí, Jorge. Dale. ¿Te parece? En esta primera entrega de Síndrome de Diomedes, hablando sobre elecciones, hablando sobre libros, nos quedamos en ese momento histórico, ahí con el golpe de Estado del 73, para poder retomarlo la semana que viene y seguir ampliando. Anotamos ya todas tus recomendaciones bibliográficas, y yo te voy a dejar con una recomendación. Muy bien, musical en bien. este caso. Ya que hablaste de desalojo, Sí. hay un tema que es hermoso y pertenece a una de las figuras más importantes de nuestra música, como es Jorginho Goularte, Mira qué bueno. que describe de forma muy sensible este proceso justamente de lo que es vivir un desalojo, sobre todo en los conventillos, Sí, claro. ¿no? Por todo el proceso que sabemos que vivieron en la zona de Barrio Sur. Así que vamos a cerrar la columna justamente escuchando Desalojo, directamente desde el disco La Tambora de 1984, con Jorginho Goularte, y esta pincelada que nos hace para terminar de redondear todo lo que nos dejaste hoy. Más que muchas gracias. Hasta la próxima. Síndrome de Diomedes.